Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a, por favor, abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22. Dice, ahora, Santiago 1, 22. Santiago 1, dice la Sagrada Escritura: pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su rostro natural en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. Entonces hoy el primer versículo, el versículo 22, dice la Sagrada Escritura: pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes. ¿Qué nos dice Jesús? El apóstol Santiago, ¿verdad? Que nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios. O sea, que no nos debemos solamente contentar con escuchar la palabra de Dios, que es muy hermosa, muy bonita, pero que no solamente nos debemos contentar con eso, sino es ponerla por obra. Ahí viene el problema. ¿Qué es poner por obra la palabra de Dios? ¿Cómo ponemos nosotros por obra la palabra de Dios? A ver, Lupita. La Biblia dice que pongamos por obra la palabra de Dios. ¿Cómo se pone por obra la palabra de Dios? Damos un ejemplo concreto. ¿Cómo? A ver, Gabriel. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es poner por obra la palabra de Dios? Porque, digamos que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Ok. A ver, Gabriel. Pues hacer oración en un lugar privado. Hacer oración a puerta cerrada. Muy bien, ¿verdad? Es poner por obra la palabra de Dios. ¿Cómo más ponemos por obra la palabra de Dios? Ya, como predicar, hacer oración, ¿qué más? Ayudar al prójimo, ¿verdad? ¿Ah? Ayudar el diezmo, o sea, son muchas maneras de poner en práctica la palabra de Dios. Les voy a dar un tip a los que les gusta leer la Biblia, ¿verdad? Es una manera también de leer la Sagrada Escritura. Bueno, es un poco de gramática, ¿no? Sabemos que hay diversas palabras, por ejemplo, los adjetivos, ¿verdad? Pero las únicas palabras que dan una acción, ¿cuáles son? Los verbos. Los verbos siempre van a llevar a una acción. Entonces es bueno ejecutar la palabra de Dios cuando nosotros vamos leyendo los verbos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, dice acá: pongan por obra la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. ¿Cuál es el primer verbo que escuchamos? Poner. Pongan por obra la palabra. Entonces, cuando uno va leyendo las Escrituras, sobre todo buscando enseñanza, la pregunta aquí, ¿cuál sería? ¿Cómo poner por obra la palabra de Dios? Es lo que nos va dando la respuesta, ¿sí? Entonces, ejecutando las cosas, verá que la palabra de Dios están escritas. Entonces, vamos a analizar hoy algunas de estas cosas, que a lo mejor, pues yo sé que lo han leído, pero muchas veces se nos pasa, no nos damos cuenta de lo que vamos leyendo. Entonces hoy vamos a escudriñar un poquito usando también este ejercicio, por los que están leyendo la Biblia, ¿no? De ver los verbos y de qué manera vamos ejecutando lo que la palabra de Dios nos va diciendo.
como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? No nos contentemos solo con escuchar la palabra de Dios, sino ponerla por obra. Vamos a hablar hoy un poco del diablo, ¿no? En el sentido de la tentación, ¿no? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo el diablo siempre está tentando? O los demonios, vaya, porque hay miles de demonios, ¿no? Los demonios siempre están tentando a la persona. ¿Qué hacen entonces? Vamos a ver el día de un demonio. ¿Qué haría un demonio en el día? Su día a día. Dormir, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué haría un demonio? Aparte de... Porque nosotros siempre nos imaginamos al diablo, ¿no? Y tenemos esa idea, ¿no? De que siempre está tentándonos. Hay un demonio que siempre nos está tentando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el día de un diablo? Un día común. No vamos a comparar, pero vamos a imaginarnos que vamos a entrevistarlo, así que vamos a ver qué hace un diablo en el día normal. Se levanta, toma su cafecito, escucha las noticias, ¿verdad? Y seguramente al escuchar las noticias dirá, mira, ahí está fulano, está haciendo su trabajo y todo. O sea, se levanta y ¿qué hace? ¿Qué hace el diablo? Observa, ¿verdad? Es un trabajo. ¿Qué más hace? Buscar también a su víctima. Dice, a ver, vamos a ver hoy a quién vamos a fastidiar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más hace? Conoce los ángeles, ¿verdad? En general, los demonios y los ángeles tienen por su misma naturaleza el conocer. Nosotros conocemos por el proceso de la aprehensión, bueno, de lógica, ahí lo que es la aprehensión, ¿no? Vamos quitándole la esencia de los objetos, ¿no? Nos quedamos con la esencia, por eso decimos silla, y la silla que sea, los accidentes los hacemos a un lado, y nos quedamos con la sustancia del objeto. Nosotros conocemos así, tenemos el proceso de aprehensión para conocer. No la aprehensión, así que es aprehensivo, ¿no? Sino el proceso de aprender, ¿no? Ahora, que los ángeles no conocen de esa manera. Los ángeles conocen, ¿verdad? Directamente. O sea, dice el ángel, yo quiero conocer esta libreta. Entonces, él sabe de qué material está hecho, cuántos gramos utilizaron para hacerlo en un solo instante. Entonces, el diablo, por ser un ser inteligente, se pasa mucha parte del tiempo conociendo. Él conoce y se atormenta más porque se da cuenta de la grandeza de Dios, de lo que perdió, pero más sin embargo, como no hay acción del Espíritu Santo, no puede haber conversión en el diablo. Lo que existe en él es el remordimiento, pero no el arrepentimiento. O sea, dice, me equivoqué, ¿por qué lo hice? Y dice, un bruto, un estúpido. Pero no existe una conversión, porque la conversión es una gracia del Espíritu Santo. De la gracia, pues, entonces el diablo no puede haber conversión. El diablo, ¿verdad? No siempre está tentando. O sea, los diablos, me imagino que existen un montón, existen muchos, existen muchísimos, pero no todos al mismo tiempo andan fastidiando a los humanos, a pobres humanos, no. ¿Verdad? El diablo muchas veces no está tentando. Pero muchas veces nosotros vivimos con el temor de que el diablo nos está haciendo la vida imposible. Y eso no es así. Tenemos que comprender, ¿verdad?, que muchas veces el pobre diablo ni siquiera nos tienta, porque hay otras cosas también que nos llevan al pecado. La vida cristiana no se basa solo en no pecar, sino en vivir la santidad, que es otra cosa, vivir cerca de Dios. Ahora, hoy vamos a comprender qué es eso. Hay gente que, no estoy diciendo que esté mal, háganlo, pero hay gente desde que amanece se pone su armadura. Yo no sé cómo se pone todavía la armadura, muy bien, pero dice, desde que nos levantamos nos ponemos la armadura. Porque han leído en Efesios que dice, pónganse la armadura de Dios, ¿verdad? Y se ponen la armadura, y ya está, y salen a la calle. Es nuestra armadura. Es una manera, dicen, de protegerse del diablo, ¿verdad? Como si ese día ellos supieran, ¿verdad?, que van a tener ataques del diablo.
Hay que estar preparados. Pero más sin embargo, la vida cristiana no se basa solamente en estar luchando con el diablo. Y luchamos mal con el diablo. Ese es el problema. Porque las batallas con el diablo muchas veces fracasamos. Y en vez de disfrutar la victoria de Dios, nos sentimos tan mal. El diablo últimamente ha habido mucha actividad diabólica, ¿no?, en el mundo en general. Pero generalmente nosotros, ¿verdad?, pensamos en el diablo. Es que el diablo me está asustando en mi casa, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque ves sombras, porque hay ruidos, porque tienes pesadillas, por algo, puede ser. Pero generalmente el ataque del demonio no es así tan abierto. ¿Por qué? Porque eso produce miedo. Y si produce miedo, por lógica, muchas veces hasta los no creyentes rezan. Entonces, eso te puede llevar a un proceso de conversión. Entonces, el diablo generalmente es muy astuto y él nos va engañando de tal manera que nosotros podamos caer, ¿verdad?, en pecado. Entonces, hoy vamos a leer de otra manera, ¿verdad?, ¿qué nos dice el libro a los Efesios exactamente en cuestión de la armadura? ¿Qué es eso de ponerse la armadura? ¿Cuándo me la tengo que poner? ¿Todos los días? ¿Cómo me la pongo? ¿No? En primer lugar, no existe ninguna parte en la Biblia que diga que hay que tenerle miedo al diablo. No existe. No debes tenerle miedo al diablo. Si estás con Dios, pues no le tengas miedo. Si estás con Él, pues porque le tienes miedo. Si estás con Él, ¿para qué le vas a tener miedo? De todas maneras te va a llevar. Disfrútalo ahorita, ¿no? Entonces, pero si estás con Dios, pues no tienes por qué preocuparte del demonio, ¿no? Dice el libro a los Efesios, en el capítulo 6, que sacado de nosotros erramos, ¿no?, muchas veces. Verso 10. Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. ¿Para qué nos tenemos que revestir de las armas de Dios? Para resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en los aires. El actuar del demonio es, entre los para que me entiendan, en nuestra atmósfera, de la tierra, ¿verdad?, hasta el cielo. Por eso dice que contra los espíritus del mal que están en los aires. Se mueven en los aires, a través de los aires. Por eso, tomen las armas de Dios, ¿para qué? Para que puedan resistir en el día, ¿qué dicen? Funesto, alguna traducción dirá día malo. Y manténganse firmes después de haber vencido todo. Yo decía, no todos los días son días malos, donde vas a recibir ataques del demonio, ¿no? Así lo dice acá. Dice, revístanse, prepárense, ¿para qué? Para que puedan, ¿qué? Resistir. La lucha contra el diablo es una resistencia. Manténganse firmes. Después, eso dice, ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a mantener firme? ¿Antes de mi lucha o después? A ver, léalo. Fíjense cómo va la escritura diciendo. Por lo tanto, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido todo. Entonces, ¿cuándo voy a estar firme? Después de haber vencido todo. ¿Qué tengo que hacer en el ataque de Satanás? Resistir. ¿Qué es resistir? Pónganse en pie, ceñida su cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica,
orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. A ver, capitán, un favor. Párate, por favor. A ver, Israel, tú ves por acá, párate. A ver, Israel. Trata, no vais a golpear a tu hermano, ¿verdad? Trata de derribarlo. Ajá. ¿Tú qué vas a hacer? No, pero no se de golpe así. Enfréntate a él, van a luchar. ¿No? Tú lo único que vas a hacer es resistir. Ajá. A ver. Pero no, resiste. Eso. Ahora, resiste más. O sea, yo no te tiro igual, ¿no? Si puedes. ¿Cómo se llama ese deporte? Fútbol americano. Fútbol americano. Como el fútbol americano. Ahí hay mucha resistencia. De hecho, el fútbol americano prácticamente se basa en la resistencia. Okay. A ver, resiste. Y el que entrar y tú no lo vas a dejar. ¿Vale? Eso es resistir. La lucha con el diablo, dice la Sagrada Escritura, hay que resistir. Un aplauso a Dios. Hay que resistirle. Por lo tanto, el que resiste, ¿dónde pone su fuerza? ¿Dónde? Para resistir, ¿dónde debes tener más fuerza? No, en tus pies, en tus piernas. Por eso, si nos damos cuenta, dice la Sagrada, ¿con qué empieza a protegernos de Dios? No empieza con la espada, no empieza con la coraza, sino lo primero que dice, pónganse en pie, ceñido su cintura con la verdad. Ceñido su cintura con la verdad. La parte de abajo, voy a ceñir mi ropa, voy a poner mi faja, eso quiere decir, ceñirte, prepárate. Porque la batalla va a empezar, ¿dónde? Entonces, el buen cristiano lo que debe tener son buenas piernas. Los cristianos y las cristianas, ¿no? Es decir, tienen que hacer piernas. Por eso dice la Sagrada Escritura, pónganse en pie, ceñida su cintura, ¿con qué? Con la verdad. Para que no se te caiga el pantalón, para que esté firme, ¿verdad? Porque tú podrás estar muy bien vestido, pero si tu ropa está guanga y no tienes cinturón, es horrible, ¿verdad? O sea, se te está cayendo, o sea, pero, entonces dice el Señor, oh, no dice Pablito, no dice al principio, estén firmes, porque firmes es estar aquí. Gabriel quedó así. ¿Qué hizo Gabriel? Se inclinó. Es la mejor manera de resistir. Lo vemos en el juego de fútbol americano, ¿no? Cómo se inclina el jugador que va a resistir. El que va a resistir tiene que ser humilde ante la presencia de Dios. Pablo, no sé si los romanos jugaban ese tipo de cosas, pero es lo mismo, ¿no? Parecido. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, él comprendía muy bien que en el momento que me voy a enfrentar al mal, yo lo primero que tengo que hacer es ser humilde y no sentirme seguro ante el mal que puede descuidarme y vencerme. Entonces dice, resísteme. No es el momento de agarrar las trompadas con el diablo. Y mucha gente es lo que hace. Llega, ¿cuál es el día malo? El día funesto, ¿cuál es? ¿Cuál es el día funesto? ¿Cuál es el día funesto? ¿Cuándo te sale mal algo? Cuando te deja la novia, cuando te peleas con el novio, cuando te ponen los cuernos, cuando pasa algo en tu vida, que ese día va a ser el peor de tu vida, ¿no? O sea, lo peor, te caíste en el centro, se perdió el perro, se perdió el gato, ¿verdad? Apareció tu suegra en tu casa, o sea, algo así funesto, ¿no? Ese día es el peor, llega y ya llegó a las maletas, va a ser 3 meses acá contigo. Es decir, ese sería funesto. Entonces, ¿cómo se llama? Ese es el día, ¿verdad? El día funesto. ¿Y qué es lo que hace el cristiano cuando tiene un mal día? El verdadero cristiano, ¿qué hace? Ora, se postra, ayuna, hace todo.
Pero nosotros creemos que debe ser ese el momento para hacerlo. Por eso perdemos muchas batallas. El día malo me acuerdo de Diosito lindo. O sea, mi rosario, la lectura de la Biblia, ese día voy a ayunar, voy a comer, empezamos a orar, pero equivocada. No digo que Dios no escuche esa oración. Pero el momento de luchar con el diablo no es el momento de estar ayunando y haciendo y todo en ese momento, sino ese es el momento de resistir. Ahora, ¿cómo se hace piernas en la vida cristiana? Principalmente. ¿Cómo? Acá no lo dice la Escritura. Dice la Sagrada Escritura, en lo mismo, ¿verdad? Fíjense cómo va diciendo, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. Pero no así empieza diciendo Pablito. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne, ¿no? Por eso tomen las armas para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido todo. Entonces, ¿qué es lo primero o qué tenemos que hacer siempre? Estar fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Cuando llegue el día malo, ese día, por muy malo que sea, no lo va a hacer para nosotros. ¿Nos van a tocar días malos? Seguramente sí. Es la vida. Hay días malos. Hay días en que el diablo se empeña en fastidiarnos. Pero no es el momento. Imagínate, una persona, imagínense esto, ¿no? Llega un jugador de fútbol en el momento del juego, del fútbol americano. En el momento que va a venir su oponente, él tiene que poner resistencia, diga, a ver, permíteme, voy a hacer piernas. Necesito hacer piernas porque si no, no es algo ilógico. No, o hacer un jugador de fútbol normal, ¿no? Que le vaya a meter un gol al portero y diga, permítame, tengo que practicar mis pases primero. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el momento del juego? Resistir. ¿Qué se supone que ya hizo? Ahora, ¿qué es entonces la vida del cristiano? Es un constante entrenamiento en la palabra de Dios, en la oración, en lo que tengas que hacer. Esa es la manera de hacer ejercicio de un buen cristiano. Cuando llega el día malo, cuando llegue el día funesto, que llega la suegra, que pasa algo, tú ya estás listo, ¿verdad? Para hacer una liberación en ese momento. Estás listo. Ya. Está correcto. Es decir, ya estás listo para resistir al mal. Entonces, por eso la Sagrada Escritura nos lo dice, fortalécete en el Señor. ¿Cómo es fortalecerse en el Señor? Orar, pedir, para que el día que llegue el día malo, tú ya estés listo. Como digo, imagínate el jugador de fútbol que de momento ya lo van a atacar y todo, y va a haber momento, va a ser pierna. Entonces, no es el momento. El momento es de resistir. Entonces, cuando el diablo llega a nuestra vida o ese día malo llegó, tú estás preparado. De esa manera, el día malo no va a ser tan malo. De eso Pablo dice acá, día funesto. A lo mejor será un día malito, nada más pasará. Porque ya te fortaleciste en el Señor. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos lo hacemos a la inversa. Disfrutamos la vida, viva la vida loca, viva esto, viva todo lo demás. Y soy católico, sí, voy a misa, compro bollo. Llega el día malo. Y no es día malo, es día trágico para mí. O para mí, dependiendo. Se acabó el mundo. No puede, hermano, Dios mío, ¿por qué me mandas esa prueba tan grande? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? Cuando Dios te dice, hijo mío, debes haber preparado todo esto. Ahorita no es el momento de hacer piernas, es el momento de resistir. ¿Sí comprendemos? Entonces, el cristiano lo que debe hacer es rezar. ¿Qué tengo que rezar? ¿Hay alguna oración para ahuyentar demonios? Sí, hay muchas, pero de nada sirven esas oraciones si realmente yo no trato de vivir mi vida con Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer todos los días? Orar, presentarme, ponerme ante la presencia de Dios, pedirle instrucción a Dios y dejar que Dios vaya obrando en mi vida. Leer la palabra de Dios, conocer las Sagradas Escrituras. Y cuando llegue el día malo, ¿qué vas a hacer? Resistir. Resistir.
Sagrada Escritura no lo dice. O sea, no te agarres a, ¿cómo se llama? Catorrazo con el diablo. No, es el momento de resistir al diablo. Sobre todo hablaba de actuaciones directas del diablo, en tentaciones y todo. Se le resiste. Ahora, esta descripción, eso es para los que no vinieron en las señoras intercesoras. Bueno, en fin, entonces, te quitamos chavo. Dice la Sagrada Escritura. Ah, sí, está acá, doña Sofía. ¿Cómo se llama? Adimo también es intercesora. Muy bien, que bueno, pues aprenda eso que pasa. A ver, en todo lo que dice la Sagrada Escritura, en la armadura, ¿qué parte del cuerpo no está cubierta? ¿La qué? La cara sí te dice que te pongas lo de acá y te llega acá. ¿Qué parte? Una parte grande del cuerpo. ¿Eh? La espalda. Qué raro, ¿no? Y si te atacan por atrás. ¿Por qué? ¿Por qué será que la espalda? No necesariamente, el diablo ataca por donde quiera. O sea, la Biblia dice, por eso Jesús, Dios, nos manda siempre de dos en dos. Los cristianos verdaderos, ¿verdad? En las batallas luchan de espalda con espalda. Así debe ser, sobre todo la intercesión. Cuando nosotros estamos en una batalla espiritual, Jesús Dios no quiso decir, no te voy a cubrir tu espalda, porque su deseo es que nosotros oremos juntos. Por eso el orar de dos en dos. En una batalla se pega espalda con espalda, por si le atacan por la espalda. Entonces, cuando nosotros estamos intercediendo, o cuando estamos orando, ¿qué quiere decir eso? Que en el momento que yo estoy en una batalla espiritual, o estoy pasando por un momento difícil, no debo aislarme. Debo pedirle la ayuda a un hermano mío que no sea chismoso. Claro, cuentas que cada persona ve, ya todo el mundo sabe tu pecado y tu vida. No, claro, te vas a decir, mira, hermano, es más, necesito que vayas conmigo. Vamos a orar porque estoy pasando un día funesto, un día malo. La oración de dos personas, ¿verdad? Es de protección, porque la persona cuida tu espalda y tú cuidas la espalda de la otra persona. Que en ese momento no hay nadie que por estar tiene sangre de la guarda, ¿verdad? Entonces, nosotros, cuando oramos, cuando intercedemos, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para ir saliendo poco a poco de todo eso. Nosotros no hacemos mucho caso al pecado venial. El pecado venial sabemos que se perdona con pedirle a Dios perdón sin necesidad de ir a la confesión. El venial, el mortal sí necesitamos ir a la confesión. Pero tampoco el pecado venial es acumulativo. Hay gente que dice, ya tengo como 50 pecados veniales, ya me voy a confesar, ya creo que se junto como un pecado mortal. No, no es acumulativo. Hay gente que dice, no por la... porque hay mucho tiempo, como que ya cometí, como que te hago, cometí un pecado, no voy a confesar. No, no es acumulativo. No se transforma en un pecado. Pero ¿qué hace el pecado venial? Debilita al alma. Es decir, si yo estoy débil al momento del día funesto, ¿qué va a pasar conmigo? Pues más fácil me van a derribar. Entonces, lo que el Señor quiere es que nos fortalezcamos en Él para poder resistir al diablo que siempre quiere hacer, ¿verdad? Bueno, problemas en nuestra vida. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos.
¿Qué nos dice la Escritura? El diablo, o sea, estén en vela. ¿Qué es estar en vela? Es fortalecernos en el Señor. La oración es como el ejercicio, siempre he dicho eso, y así lo creo. De repente una persona se acerca a Dios, ¿no? O hay gente que se acerca a la iglesia y lo primero que hacemos es criticar, hay veces indirectamente, a la pobre persona que está teniendo un acercamiento con Dios. Ahí le empezamos a chocar un montón de cosas. Cumple esto, cumple lo otro. Solo hay 10 mandamientos, bueno, habían 300, ¿no? Cumple 10,000 mandamientos. O sea, haz oración, haz mucha oración, y confundimos la oración, como decíamos, a un montón de palabras. La oración también se ejercita uno. Es mejor rezar un Padre Nuestro y una Ave María bien hecho que hacer 5 rosarios mal. Entonces no le puedes decir a una persona que se está acercando a Dios que tiene que rezar todo lo que tú rezas. Hay veces lo que rezamos tampoco es así muy... ¿Sí? En el gimnasio voy 3 horas, no, nunca regresas. Entonces es poco a poco. Eso es fortalecerse. Dios, a algunos les da Dios la gracia de la oración, bendito sea Dios. A quien no dio la gracia de la oración, no se perseverar en la oración. Entonces es leer la Biblia. No tienes que leer libros enteros todos los días, pero empezar la lectura de la palabra de Dios. Entonces, como dice lo que leíamos hace un ratito, ¿verdad? Resiste, ahora lo dice San Pedro, lo dice Pedrito, dice, ¿verdad? El diablo como león rugiente ronda, buscando a quien devorar. ¿Qué tenemos que hacer? Resistirle, resistir, firmes. ¿Qué nos está diciendo la Sagrada Escritura? Que en una lucha de persona a diablo, ¿quién es el más débil? El diablo. El diablo es el más débil. Nosotros con la fortaleza de Dios, obvio. Si no, Jesús nunca nos hubiese dicho, resiste al diablo. Lo que hubiese dicho Jesús, corre del diablo. Porque si te alcanza, te muerde, porque te mata. Pero el Señor nos dice, no, resiste. ¿Por qué dice resístele? Porque sabe Dios que tenemos la fuerza para enfrentar al demonio. Obvio, ¿dónde nos tenemos que fortalecer? En la fuerza de Dios, no en nuestras propias fuerzas. La batalla es espiritual. Entonces Dios nos está dando la victoria. Te dice, solo tienes que hacer algo, resiste. ¿Y Él qué va a hacer? Ya lo dice. Ahora no, no, dice, vamos a buscar. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Otra vez, Santiago. Deberíamos hacer. Dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo, ¿y qué va a pasar? Él huirá de ustedes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Resistir al diablo. ¿Por qué? Porque él va a huir de ustedes. Si nosotros le resistimos, ¿qué va a pasar con el diablo? Se va. Se va. Entonces, Dios ha puesto en nosotros una fuerza poderosa. Este en nuestro interior es Él mismo. Pero aquí, nuestro trabajo, ¿qué es entonces? Resistir. La batalla es de Dios y nosotros tenemos que aprender a resistir. Pero ¿cómo vamos a resistir? Si llegamos a la batalla débiles, si llegamos a la batalla queriendo prepararnos en ese instante, porque voy a tener un problema. Dios nos dice, no, prepárate, fortalécete para que cuando llegue el día malo, pues puedas resistir y el diablo va a huir. No estoy hablando ahorita de posesiones y todo eso, ¿no? Una vida, bueno, de lucha. Por eso la palabra de Dios va a decir allá, el día funesto, el día malo. Cuando llegue ese día,
tú vas a estar listo. Vas a resistir, ¿y qué va a pasar? El diablo va a huir de ti. Se acabó tu día malo. Entonces, ¿de qué depende muchas veces de eso? En la manera como nosotros enfrentemos esa situación difícil, pero ya se entiende que estamos preparados para eso. Dice la Sagrada Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Vamos a empezar nuestra lectura. Les escribo, hijos, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, Padre, porque ya conocen al que es desde el principio. Les escribo, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, que han vencido al maligno. Los mejores intercesores, no digo verdad, a veces, no con el sentido de hacer sentir mal a nadie, pero a veces pensamos nosotros, los mejores intercesores son los viejitos, ¿verdad? No tienen nada que hacer y se sientan a rezar, pero hay un muy equivocado. ¿Quiénes son los mejores intercesores? Los jóvenes. Ahí lo dice la Escritura. No lo inventé yo. A ver, léelo, mamá, por favor. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Juan, el apóstol Juanito dice, les escribo, jóvenes, ¿por qué? Porque han vencido al maligno. ¿Qué más dice? Por favor. Os escribo, niños. No, antes te lo digo. Os escribo, hijitos, porque por su nombre os han sido perdonados los pecados. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. A ver, lea tu traducción. Esta es la traducción. De ahí está. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes. Porque conserváis la palabra de Dios y habéis vencido al maligno. Un joven tiene la capacidad natural, obvio, de natural me refiero, ¿no?, de acoger la palabra de Dios muchas veces con mayor sinceridad que nosotros los viejos. ¿Verdad? Los jóvenes en general, ¿verdad?, son amados por Dios y tienen esa capacidad de ser los mejores intercesores. No porque diga yo que una persona grande no puede interceder, claro que sí. Pero ¿por qué un joven? Yo siento que un joven se encuentra en la mitad del camino, no en la mitad, ¿no? De los jóvenes, hermano, por naturaleza sufren. ¿Por qué? Porque tienen que soportar a los padres que arrastran muchas cosas malas por sus problemas familiares, a los abuelos, a la gente que se murió, tienen que soportar a los muchachos. Porque la tatarabuela hacía tal cosa con su hija y se traumó la hija, tiene que desquitarse ahora con sus hijos. Tiene que cargar con sus problemas y tiene que pensar, aparte de que obligamos al joven a que piense en su futuro problema. ¿No es cierto? Chacho llega a la vida y se hace cargo de su generación, la generación que lo antecede y la posterior también. Piensa en tu futuro, en tus hijos, ¿qué le vas a dar? Entonces, todo eso, el joven carga muchas veces con eso. Se encuentra en la mitad del camino, digamos, en la brecha, ¿no? La apertura. Entonces, por eso mismo, el joven tiene una capacidad extraordinaria que Dios le ha querido otorgar para interceder. Si un joven descubriera eso y empezara a interceder, las cosas serían diferentes. Por eso es que el diablo se empeña
en alejar a todo el mundo. Muchas veces echamos la culpa a los muchachos, que los muchachos están alejados de Dios, los pobres muchachos están alejados de Dios por tu culpa, por la mía. Entonces, Dios les da esa gracia a los jóvenes. Y no me refiero así jóvenes, también tan ¿cómo se llama? Ahora somos jóvenes, no piensen que los de 37, 90, porque no, ¿verdad? Podemos incluirlos también, ¿verdad? Hasta los 40, hasta los 40. Bueno, entonces es decir, los nuevos 20, claro. Entonces, es decir, Dios, ¿verdad? Dios le ha otorgado al joven esa manera efectiva de luchar con el mal. De hecho, Juanito lo dice directamente, ¿verdad? Los jóvenes son fuertes, han acogido la palabra de Dios, es más, ya vencieron al maligno. Fíjate lo que dice Juan, está profetizando el Señor. Él no dice vencerán al maligno, han vencido al maligno, se acabó. Entonces, la misma carga que tiene el muchacho se debe ofrecer como un holocausto a Dios. Señor mío, te ofrezco por todo lo que trae, lo que mis padres desquitan conmigo, tampoco es nada, ¿no? Todos mis problemas y lo que yo también voy a vivir. Dice la Sagrada Escritura en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20, ...29. Tranquilo, para que los que tenemos canas no nos traumemos. Ay, porque los jóvenes tienen que interceder. No, no es así, no solo los jóvenes, ¿verdad? A ver, hermano, por favor. La fortaleza es la gloria de los jóvenes. Fíjense qué hermosas palabras. La fortaleza, en otra traducción va a decir la fuerza, es la gloria de los jóvenes. En esta traducción dice igual, la fuerza es el adorno de los jóvenes. Es verdad, los jóvenes son fuertes, por eso son buenos intercesores. ¿Qué más dice, hermano? El ornamento de los ancianos, la canicie. O sea, las canas, ¿verdad? El honor de los ancianos. O sea, Dios ha permitido que en todas las etapas de nuestra vida nosotros podamos ser buenos luchadores contra las fuerzas del mal. El anciano dice, sus canas, los que no tenemos pelo, pues como si tuviéramos canas. O sea, es decir, los ancianos, sus canas. ¿Qué quiere decir? La experiencia que tiene también la persona grande para interceder. Los jóvenes en la intercesión usan su fuerza. Un joven intercediendo es una maravilla, pero un anciano intercediendo es otra maravilla. Uno usa su fuerza y el otro su experiencia. Entonces, Dios, pero de una manera especial, en vencer al mal, ¿verdad?, es dado a los jóvenes. Bueno, una de las, la que le machacó la cabeza al diablo, ¿verdad?, es una virgen, que tenía 15 o 16 años, una jovencita. Entonces, si nosotros descubriéramos, no nuestra fuerza humana, ¿no? O sea, sí también la fuerza humana, o sea, la resistencia de la joven es maravillosa, ¿no? La oración y en todo. Nosotros ya no contamos tanto, ¿verdad? Ya le da gotas, pero muchachos sí. Entonces el Señor hoy nos hace recordar eso. Y dice también la Sagrada Escritura, en el capítulo Hechos, capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 21. Luego pidieron un rey, dice, bueno, está hablando de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después depuso a o sea, lo corrió, y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé,
un hombre según mi corazón que realizará todo lo que yo quiero. Vamos a ir a analizar. Dios, muchas veces el problema que a veces tenemos nosotros como seres humanos, en especial los jóvenes, es que cuando cometemos un error, ¿verdad? Es un día funesto, se vuelve trágico. Pero no debe ser así. Dios, perdóname por lo que voy a decir. Si hasta Dios cometió errores, Dios cometió muchos errores, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nosotros decimos, Dios es perfecto, es cierto, pero lo que escogió es imperfecto. Dios crea a Adán y a Eva, y les salieron malos. ¿Qué hizo? María y Jesús, ¿no? La Virgen que remedia el pecado con su obediencia. Dios saca al pueblo de Israel. En el desierto se volvieron malos. ¿Qué hizo Dios? Ninguno va a entrar. Solo Caleb y Josué. Ustedes nada más. Dios escogió, el pueblo pide un rey, Dios le da un rey y le salió malo. ¿Y qué hace Dios? Y dice, ya me fastidié ya con esto, ya para qué sigo. No, dice, ya, vamos a solucionarlo. Hay otra solución. Se echó a perder esto, sacamos otra cosa. Hacemos otra. Entonces el ser humano joven también tiene esa capacidad de vencer las obras del mal con su fuerza. No salió bien algo, adelante. Hay que buscar un remedio. Y esa es una manera de vencer las artimañas de Satanás. Por eso dice ahí, resistirle. Me salió mal el examen, gloria al Señor, te saldrá bien la próxima. Tampoco flojearé, entonces, porque gloria a Dios, entonces es un pretexto, ¿verdad? Para que mi papá no me regañe. No. Al contrario, es un compromiso con Dios. Si un trabajo no salió bien, aprendamos de nuestro Padre Dios, que hizo algo, le salió mal y dio que hacer. Lo solucionó. Y ahora sigue el pobre buscando qué hacer con nosotros, ¿no? O sea, Jesús murió y la humanidad no se convirtió. Pero ahí sigue remediando y sigue remediando. Y así lo va a hacer hasta el final. El mismo Dios dice, me arrepiento cuando vio el pecado de los hombres. Me arrepiento de haber creado al hombre. Pero sacó a Noé. Y aquí lo dice la Escritura. Dice, perdón, ¿qué era lo que leímos? Era Hechos de los Apóstoles, creo que 13, 21. Dice hermosamente la Escritura, fíjense, verso 22. Te puso a o sea, a Saúl, y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. Es bueno dar testimonio de Dios, pero cuando Dios da testimonio de ti, es maravilloso. O sea, acá ya no vemos que David diera testimonio de Dios, sino que dice acá, Dios dio testimonio de él y dijo, he encontrado a David. Si lo ha encontrado, ¿qué estaba haciendo Dios entonces? Buscando. Pues quiere decir que Dios buscaba a un hombre, a una persona, según su corazón. Y lo encontró. Dice, he encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizara todo lo que yo quiero. Lo mismo hace Dios ahora. Busca a personas que quieran que vivan según su corazón y que le obedezcan. Dios está en esa constante búsqueda de cualquier persona que le diga a Dios, sí Señor, transfórmame, cámbiame, cambia mi vida, quita lo que no está bien, transforma mi vida, estoy para obedecerte. Y la obediencia a Dios no es, ¿verdad?, nada gravoso para nosotros, sino al contrario, es nuestra felicidad. Entonces, Dios nos está llamando a eso. Dios está buscando personas jóvenes, no jóvenes, cualquier tipo de persona que quiera ser transformada por Él según su corazón. ¿Y qué es eso de según su corazón? Es cierto que sea buena persona, que sea honorable, sí. Pero sobre todo,
que no se desanime. Es eso, que no se desanime ante las adversidades de la vida, que sepa resistir ante una situación difícil, porque el que sabe resistir ha vencido al mal. Eso es lo que hay que hacer. Lo demás viene después. Lo primero que hay que hacer es aprender a resistir en el día malo. Y no es resistir, ni modo, sino es gozoso de sabiendo de que Dios ha triunfado en nuestra vida. Nosotros debemos pedir al Señor que podamos discernir cómo luchar con el mal. Ya sabemos que resistiendo, de qué manera. Cada uno de nosotros tiene una manera muy particular de fortalecerse en el Señor. No podemos encajonar, vamos a decir de esa manera, a una persona a que haga algo que yo creo que es mejor. No, puedes proponer, no puedes imponer. A lo mejor, no sé, a Israel que está acá, que es más tranquilo, a lo mejor le gusta más la oración sentada, en silencio, en paz. Está bien. A lo mejor a otra persona le gustará más la alabanza, está bien. Uno hace malos, no. Cada uno lo llama a Dios de una manera personal. Lo único que pide aquí Dios es que sea según su corazón y que sepa obedecer, que obedezca. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a alguna pregunta. ¿Qué es, perdón? Mateo 10, 16. Queremos terminar con esto. Mateo 10, 16 dice. Algunos ya escucharon esta explicación, ¿verdad? Dice: miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Aquí parece que Jesús se equivocó. O sea, cuando leemos nosotros esto, puede parecer que Jesús cometió un error. Dice él: miren que les envío ¿cómo? Como ovejas en medio de lobos. Imagínate, 50 lobos, agarras una oveja y la tiras en medio. ¿Qué pasa? O sea, Jesús nos está mandando a arrójate al ruedo de desgracia. Eso es lo que Jesús está diciendo. De ninguna manera. Eso no tendría lógica. O sea, decir, te mando como una oveja en medio de puros, como decir acá, te mando como una gallina en medio de puros animalitos, zorros. O sea, es una locura. ¿Cómo puede una oveja caminar en medio de los lobos? Una oveja, ¿verdad? Anónima. Una oveja disfrazada. Una espía. Eso es lo que Jesús nos está queriendo decir. Yo les envío como ovejas, es cierto, pero acá Mateo no lo escribió. Jesús le dictó una parte. Pero ovejas, espías, en medio de lobos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida diaria vamos a tener que enfrentar muchas cosas, pero tenemos que ser espías, saber dónde está esto, dónde está obrando el mal. Muchas veces ser prudentes, no miedosos, porque hay momentos que vas a decir, acá quitas tu disfraz de oveja, mátame, como le ha pasado a los santos. Pero muchas veces vas a decir, tranquilo. Vas a estar desapercibido en muchas cosas. Porque es la manera también como Dios nos envía a trabajar en el mundo. ¿Cómo? En los puestos públicos, en la política, en la medicina, en la mecánica, en la ingeniería, en todos lados. Tú eres una oveja espía. Sirves al Rey de Reyes. Ahí te metes como si nada, obras acá, haces el bien aquí. Cuando tú vengas, llega un momento que te descubran. Eso sí, o sea, Jesús no lo dijo. Llega un momento que ya no vas a poder ocultar tu disfraz y esta es una oveja. Eso dice, los van a traicionar y todo. Pero mientras pasa eso, ¿verdad? Una persona discretamente se introduce en el mundo y va transformando el mundo porque no es un lobo. Que a lo mejor todos digan, mira, está entre los lobos, entre la maldad. Puede ser que estés entre la maldad, pero a ti no te contaminado.
Al contrario, uno tiene que decir siempre, ¿verdad? Soy una oveja espía. Estás espiando, estás metido en las cosas del mundo, lo dijo Jesús, sin ser Él. Entonces nosotros como hijos de Dios, intercediendo, orando, suplicando a Dios, resistiendo al mal, resistiendo el día malo, podemos entrar en el mundo y transformar. Por eso un católico que no estudia, un católico que dice solo la iglesia, solo rezo, ya está, es un mal católico. Un católico tiene que estar en el mundo, trabajar en el mundo, pero él sabe que está trabajando para el reino de Dios. Que no está trabajando a lo loco, sino que es una oveja espía. Así sí, la oveja espía puede pasar en medio de los lobos y los lobos no se van a dar cuenta. Entonces, vamos pues a pedirle al Señor que nos dé esa. Por eso dice Jesús, sean prudentes como serpientes. Como una serpiente escurridiza, ¿verdad? Pero sencillos como palomas. Bueno, padre, ahorita ya es beato, Miguel Bro, ¿no? Sacerdote, que en la época de la persecución de Plutarco y las calles, ¿verdad? Empieza la persecución religiosa, la destrucción del templo y todo. Dios lo ilumina. Cómo él se disfraza de lo que sea, de minero, de panadero, hasta de novio. Una vez ayer lo está persiguiendo la policía y ve a una muchacha que era una peligre, ¿no? Y la abraza y como si nada. ¿Por qué? Porque si no pasó nada, la abrazó en ese momento, ¿no? De hermano, y otra barbaridad. Entonces, ¿cómo se llama? Para llenar. Y lo descubrieron al final y lo mataron. Pero trabajó mientras como una oveja encubierta. Un sacerdote, ¿verdad? Trabajó para el reino de Dios. Nosotros también tenemos que trabajar para el reino de Dios. Tranquilo, no te crucifiques tú solo. Llegará el momento que te crucifiques. La prudencia también es una virtud de Dios. Es otro nombre, pero muchas veces, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes, pero no cobardes. Cuando yo siempre uso una frase, el que pregunta tiene derecho a saber. Si te preguntan, ¿es católico? Sí. Hay que ser prudentes también. El Señor nos envía, ahora sí, como ovejas, Mateo lo escribió, encubiertas en medio del lobo. Ahora sí tiene sentido la frase de Jesús, porque como oveja que te arrojen todos los lobos, pues ni vas a tardar ahí. No tendría sentido que nos arrojen a los lobos, ¿no? Dice, como ovejas, en medio del lobo. Sean prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. El ojo de la paloma creo que es monofocal, ¿no? Es solo para un lado, la pobre paloma no puede ver otro lado, es fijo. Entonces, es decir, es solo por eso dice, cuando Jesús dice, la Biblia dice, como paloma, no del tamaño de una paloma, ¿no? Ni redonda como la paloma, sino que mires hacia adelante, que tu vista sea dirigida únicamente a Jesús. Entonces, vamos pues a pedirle a Dios que nos dé fortaleza para continuar en su camino. Vamos a hacer un momento de canto y de oración. Padre Dios, te damos gracias. Sí, perdón. Sí, no, usted habló de las armas de Dios. Yo quería saber qué armas están. Ok, perfecto. De lo que dice el libro de los Efesios. Perfecto. Capítulo 6, ¿no? ¿Cuáles son las armas de Dios? Dice, pónganse en pie. Capítulo 6, versículo 14. Pónganse en pie, ceñidos su cintura con la verdad. La verdad es lo que le da consistencia a la vida cristiana. Hablar siempre con la verdad. Decir la verdad. ¿Por qué? Porque podemos orar mucho, rezar mucho, leer la Biblia, podemos ponernos todas las demás armaduras.
Pero si el cinturón no está bien puesto, toda la armadura va a estar guaca. Entonces, el cinturón, que es la verdad, va a dar consistencia. Es decir, ¿cómo se llama? Ceñida la cintura con la verdad. El cristiano debe hablar siempre con la verdad. En el momento que empezamos a hablar con la verdad, ya nos pusimos ¿cómo se llama? Esa parte de la armadura. El poner, ¿verdad? Hablar con la verdad. No la mentira. Es una mentirita piadosa. No hay mentiras piadosas. Es mentira. Es pecado, es malo. Olvidemos, vamos a un lado, perdón, Señor, un lado del pecado. No es porque, es un pecado, no, sino porque eso le quita consistencia a la vida cristiana. Entonces, lo primero que uno debe hacer es hablar con la verdad. Entonces, de nada sirve que hay oraciones muy buenas, que hay espacio de otra oración, ¿verdad? Me pongo la armadura de Dios, me pongo la coraza, me pongo el cinturón. Es una oración, hay oraciones. De nada sirve si yo hago todo ese conjuro y luego no hablo con la verdad. Así es. Así es. O sea, no hay verdadera profecía, hay mentira. Así es. No debe haber mentira. De hecho, hay la falsa profecía que viene del Espíritu de Jezabel que se basa en mentira. Entonces, la verdad es ante todo el cinturón. Después dice, revestidos de la justicia como coraza. Nosotros usamos la palabra justicia diciendo, hay que darle a cada quien lo que corresponda. Entonces, es una definición filosófica humana de justicia. El término de justicia para Dios no es ese. Nosotros lo vemos en la palabra de Dios cuando al que trabajó más le pagó lo mismo y al otro le pagó lo mismo. ¿Cuál es el término de justicia para Dios? La definición de justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita. No solo lo que le corresponde, sino lo que necesita. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cómo vive una persona en justicia? ¿Qué necesita mi hijo? Cariño. Cariño. ¿Necesito dinero? Tranquilo, ahí sí con mucha prudencia, ¿no? Es decir, ¿qué necesita? ¿Qué necesidad hay en mi casa? Muchas veces nosotros le queremos dar a la persona lo que la persona no quiere. No sé, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Le quieres dar cariño a tu esposa, cariño a tu esposa, cariño a tu esposa. Ella lo que quiere es un vestido. Y tú le estás dando cariño. No, dame un vestido. Es algo que me dice, dame cada quien lo que realmente necesita. ¿No? Sirve la comida, ya se llenó la persona. Come más, come más. Ya no quiero más, papá. Ya me llené. Come. Dice, ya no quiero más. ¿Qué necesitan? ¿Es algo un postre? No lo sé. Le estoy diciendo términos muy así, muy coloquiales. Entonces, dame a cada quien lo que necesita. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Dice acá, la coraza, me cubre el pecho. Esto parece como que no tiene, pero sí, una persona que vive en la verdad, que es justo según el término de Dios, no de dar solo a cada quien lo que corresponda. Entonces, en ese momento me cubría, me puse mi cinturón, ya me puse mi coraza, y luego dice, calzado los pies con el celo por el Evangelio de la paz. El celo del Evangelio de la paz. Me voy a poner mis zapatos. Pablito, cuando escribe esto, tenía la idea del romano, ¿no? De guerra. Entonces, ¿qué era? ¿Qué son? Lo que dice acá, estar dispuestos a llevar la palabra de Dios. Hay que llevar la palabra de Dios. Aquí estoy. Vamos a hacer. Eso es. De esa manera que me pongo, ¿verdad? El calzado del Evangelio. O sea, es decir, el celo por el Evangelio. Entonces, mi cinturón, la justicia, la verdad, mi pecho lo cubro con la justicia, si lo justo, mis pies, ¿verdad? Con el celo por el Evangelio, por el anuncio del Evangelio. No tienes que salir a las calles y gritar convertidos, pecadores, no. Basta muchas veces con que el trabajo dé un buen testimonio, con que la casa dé un buen testimonio. Qué mejor testimonio que una sonrisa, ¿verdad? La sonrisa muchas veces parece un rictus de dolor, o sea, estás tratando de sonreír y sale haciendo algo feo. No es así. El sufrimiento y el alma. Entonces, embrazando siempre el escudo de la fe. El escudo es la fe. ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia?
La fe viene por el oír, pero ¿qué va a ser el oír? La palabra de Dios. O sea, nosotros venimos acá a la casa de oración, vamos a misa y todo. No hay nada nuevo aquí. O sea, todo está en la Biblia, puedes agarrar tu Biblia y lo lees. Pero el escuchar la palabra de Dios, no es cierto, cuando escuchas algo, dices, eso sí lo había entendido, hoy lo voy a poner en práctica. Aunque ahora ya te lo olvidó, pero lo pusiste 5 minutos en práctica. Sales fortalecido, ¿sabes? Aunque ya lo escuchaste 1000 veces, esa es la pasión de la palabra de Dios. Entonces, cubrir de verdad, ¿cómo se llama? El escudo es la fe. Y la fe solo viene por la lectura, por la escucha. De verdad que Dios sabe, de verdad que es asombrosa la Biblia, ¿verdad? Porque como lo dice acá, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora la podemos escuchar. No solo leerla, ahora está en ¿cómo se llama? La Biblia en audio, ¿verdad? También, pues escuchar la palabra de Dios. Ya no me a leer, escucha la palabra de Dios. No sé qué versión vas a leer, ¿no? Él sí vas a escuchar. Entonces, también se escucha la palabra de Dios. Entonces, leer la Biblia, ¿cuánto tengo que leer? Aunque sea un versículo. Claro, lee el versículo completo. O sea, tampoco, a veces está coma y tú lees solo eso, pues te puedes confundir. ¿No? Como decíamos la otra vez, ¿qué tal si te tocó y fue y se ahorcó? No, eso no, ¿verdad? Lee de quién está hablando, no es de que tú vayas a hacer algo parecido, es decir, lee un versículo, un capítulo, una parte de la Biblia. Dice, entonces mi escudo es la fe, y lo dice acá, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Si tus pies, decíamos nosotros, si no tienes buenas piernas, pues te vas a caer con todo y tu escudote que te van a dar, te aplasta el escudo. Por eso empieza San Pablo diciendo, ponte primero lo de abajo, ¿te das cuenta cómo empieza él diciendo abajo primero? O sea, cinturón y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ahora con tus piernotas, ¿verdad? Vas a poder agarrar el escudo para atacar los encendidos dardos del mal. ¿Y qué son los encendidos dardos del maligno? Todas las dudas, todas las tristezas, todas las depresiones, que es la peor lucha que tenemos nosotros. El fastidio de la vida, el tedio de lo demás, el soportar a la gente. Es horrible. Pero son todos los encendidos dardos del maligno. O sea, no se acaba de cantar Capitría, ya que la alabanza, estás emocionado con la alabanza, me gustó que machaca al diablo, lo machacaste, pero llegaste a tu casa. Llegas a tu casa y una mala noticia. Como le digo al diablo, llegó la suegra, a quedarse 3 años contigo. Entonces, en vez que empiecen a interceder para alejar los espíritus, entonces no puede ser. No, ellos pueden en depresión, o una mala noticia, algo está mal. Ya está, se acabó el mundo. ¿Y dónde está la fe? Entonces, para atacar los encendidos dardos del maligno. Hay gente que se deprime hasta por las noticias. Que porque en Arabia Saudita pasó tal cosa, me afectó. O sea, pasa, sucede. Entonces, toda mi emoción, toda mi victoria en Jesucristo. De repente, llegas victorioso, la sanación que me quiero. Yo eres el hombre, la mujer más sana. Llega, te dicen, te habla el doctor, llevas tus análisis, que necesito hablar mañana contigo. Es urgente. Ya está. En tu mente, cáncer, hasta las enfermedad que me acuerdo era la enfermedad de Huntington, ¿no? Rara o lo que sea. Hasta enfermedades que aquí no existen. Aquí hasta la úlcera de los chicleros te digo. Todo duerme uno pensando qué es, y lo único que debe ser el doctor, ¿sabes qué? Se te olvidó tu cartera, acá está. Pero ya sufrimos, y yo digo, ¿dónde está la fe? Esos son los encendidos dardos del maligno. Algo muy sencillito, que ni siquiera sabemos qué es, o que nosotros lo exageramos, nos destruye totalmente.
Cuando la mayor parte de esas cosas solo existen en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Entonces, hay que atacar cosas pasadas que revivimos. ¿Cuántas cosas cargamos que realmente nos hacen ser infelices? Y esos son los dardos del diablo. No va a decir el diablo está tirándote cositas, no. Él sabe dónde va a dar. Y efectivamente, una de esas cosas echa a perder tu noche, o tu vida, o lo que sea, o tus días futuros. Por una supuesta mala noticia, tú ya entraste en depresión, psiquiatra, consultaste todo, y resulta que la noticia no va a estar. Por eso dice la Escritura, prepárense para que cuando llegue el día malo, bueno, no sea tan malo, no existe, y pasas. Entonces, ¿cómo es el escudo de la fe? Digo, ¿cómo es el escudo? Es la fe. ¿Cómo voy a fortalecer mi fe? Con la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué se encuentra? Una parte. ¿No? 9. Dice después. No cambiaron. Dice. Tomad también el yelmo de la salvación. Salvación. Proclamar la salvación. Cuando dice ese dicho famoso, ¿verdad? Cuando el diablo te acuerde de tu pasado, acuérdale a él su futuro. O sea, es decir, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos culpables por lo que hicimos, por lo que no sé qué? Pasado, dice el profeta José, ¿verdad? Ya lo pasado, no me interesa. Ya lo sufrí, ya lo lloré, ya lo viví, ya todo, ya pasó. Pero de repente hablas con una persona y dices, no, ya pasó hace 50 años que te pasó eso. Entonces lo sigues viviendo la misma emoción, los mismos, el mismo, hermano. Entonces dice, por eso dice acá, el yelmo de la salvación. Tu cabeza la va a cubrir la salvación, pero clamar esa salvación siempre en Dios. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única de las armas, están acá, más bien de la armadura, que no sirve de protección, sino que es más bien para atacar. ¿Me cuenta? Todas las demás me cubren, pero dice acá que de la palabra de Dios, la espada del Espíritu es la palabra de Dios para atacar al mal. ¿Cómo? Por eso debemos conocer la palabra de Dios y recitar, aunque sea un versículo de memoria, por favor. O sea, uno busca el más universal, Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga, aunque sea ese, pero debemos aprender mucho. Te enfermaste, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Porque de tal manera, claro que hay versículos, ¿no? Especiales, pero tú con ese es general. O sea, ya vino Jesús, ya está todo resuelto. Eso. Una enfermedad, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios listo. Una tentación, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aunque sea solo ese. Pero es no es citarla, la palabra de Dios debe decir. Ante una tentación, ante un problema, ¿cuántas veces nosotros podemos atacar al demonio de esa manera? O al problema, o la situación que sea, proclamarla. Ya para terminar, dice el libro, que quedó claro esto, hermanos, cómo nos podemos poner la armadura. Hay oraciones para eso, pero muchas veces se queda en eso. En oración, no salgo de mi casa, sino en oración de protección. Una oración de protección. Me pongo la armadura de Dios, me pongo no sé qué, me pongo esto. O sea, hasta te inventan cosas que te vas a poner, te lo pones y de todas maneras atacó ya te venció. ¿Por qué? Porque no es ponerle una oración. Reducimos todo a un conjuro. Nada más. No es eso. Ni nada así de que yo haga una oración, un conjuro ya, que me pongo mi armadura, me pongo mis pies, me pongo hasta mis patines. ¿Y qué pasa? Que a la hora llega el diablo, que es más débil que la fregada tú. ¿De qué sirvió 10 horas de oración poniéndole la armadura?
Mejor una persona ni se pone su armadura, digo, en oración, pero vive en justicia, vive en verdad, lee la palabra de Dios. ¿Qué le va a pasar? Nada. ¿Está? No hagamos nuestra vida cristiana una oración, no es así. La vida cristiana no es una oración, no es solo una oración. La oración nos lleva a la vida cristiana, pero no es lo que sí. Dice, ¿cómo se llama? ¿Quién? No. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 4. Acá sí, todos pueden luchar contra el diablo, porque aparece una cucaracha. Todos de los mejores católicos de acá. Es lo que yo no había dicho. Corre, acá. ¿Cómo dice el dicho? Todos son muy valientes, pero la cucaracha vuela. No es cucaracha. Entonces dice, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Y ahora Israel dice, capítulo 1 dice, capítulo 4, verso 1. Y ahora Israel, escucha los preceptos y las normas que yo te enseño, para que las pongas en práctica, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les da Yahvé, Dios de sus padres. No añadirán nada a lo que yo les enseño, les mando, ni quitarán nada, de modo que guarden los mandamientos de Yahvé su Dios que yo les prescribo. Con sus propios ojos han visto lo que hizo Yahvé con Baal Peor, a todos los que se habían ido tras Baal Peor. Yahvé tu Dios los exterminó de en medio de ustedes. En cambio, a ustedes que han seguido unidos a Yahvé su Dios, están hoy todos vivos. Miren cómo Yahvé mi Dios me ha mandado. Yo les enseño preceptos y normas para que los pongan en práctica en la tierra en la que van a entrar para tomar posesión de ella. Guárdenlos y practíquenlos, porque ellos son sabiduría y su inteligencia a los ojos de los demás pueblos, los cuales, cuando tengan noticias de todos estos preceptos, ciertamente dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Vamos, continúa diciendo, ¿no? Pero vamos a pasar al versículo 9. Dice, pero ten cuidado y guárdate bien de olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjate que es extraña esta parte de la Escritura, porque en los primeros versículos que habla Dios de los mandamientos, ¿no es cierto? Pero al final no dice, guárdate bien de cumplir los mandamientos. ¿Qué dice? Guárdate, pero ten cuidado y guárdate bien de olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Como es extraño, ¿no? Después que te recita los mandamientos, tú puedes imaginarte, decir, a ver, guárdate y cumple los mandamientos y recuérdala. No dice el Señor. Cumple los mandamientos. Pero lo más importante es recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué había hecho por el pueblo? Les había dado de comer maná, les había dado de comer codornices, los tenían sed y sacaban agua de la roca, les abrió el mar. En el día que había una columna de nube para que no se sofoquen los israelitas, ¿verdad? La nube les cubría el sol, no solo era adorno, les acompañaba, les cubría el sol, el calor, el aire acondicionado. En la noche el desierto es frío, ¿qué tenían? Calefacción. O sea, todo. Entonces, por eso yo les voy a decir, los mandamientos cúmplanlos ustedes. Pero no te olvides, antes que de los mandamientos, no te olvides de todas las cosas que has visto. De todo lo que Dios ha hecho por ti, cuánto te ama. Es cierto que pasamos días malos, pero también es cierto que pasamos días muy buenos.
Tenemos muchas cosas que agradecerle a Dios, mucho. Entonces, no nos olvidemos del amor que Dios nos tiene. No solo es cumplir los mandamientos, sino es también descubrir dentro de los mandamientos cuánto Dios nos ha amado. Y efectivamente el pueblo de Israel cumplió los mandamientos casi perfectamente. De la época de Jesús cumplió. Los fariseos cumplían los mandamientos, eran muy estrictos en cumplir los mandamientos, pero se habían olvidado de la misericordia de Dios. Que Jesús les llegó a decir, ¿verdad? ¿No se acuerdan ustedes de lo que dijo el profeta? Misericordia quiero, no sacrificio. Y los misericordia, hacer buenas obras. No. Jesús dijo, misericordia. Actos del corazón. O sea, recordar también todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, vivamos pues contentos, alegres. El cristiano no debe estar triste, debe estar alegre. ¿Por qué? Porque confía en Dios, que se esfuerza todos los días. Claro que sí, pero ninguno de lo que un hijo de Dios hace, por muy pequeño que sea su esfuerzo, Dios lo multiplica si lo hacemos de corazón. Nos equivocamos, perdón Señor, hasta Él se equivocó en ese sentido. ¿Cometió errores? Pues, la Biblia dice que se arrepintió muchas veces de lo que hizo. Vamos a ver a Dios. Luego Dios a veces me arrepiento de haber hecho esto. En fin, biológicamente es imposible que Dios cometa errores, ¿no? Pero en sentimiento, lo que Él sentía, tiene todo el derecho de expresarlo. Por eso es Dios. Entonces, si Él también, vamos a decir, pasó por eso, ¿por qué nosotros nos desanimamos tanto cuando hacemos algo mal? No está, decimos. No vamos a seguir cometiendo el mismo error, pero seguir adelante, hacer las cosas diferentes, cambiar el método, hacer muchas cosas. Vamos a, nos despedimos con los hermanos que nos ven y le pedimos al Espíritu Santo que nos viene hoy de su presencia y que pues vayamos con alegría. Recuerda, desde este momento tú eres una espía, eres una oveja espía. Ve al mundo y transforma el mundo.